Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y tenemos cita con el Eixo Atlántico para cerrar este mes en el martes en la entrevista dual de radio y televisión, y hoy para tocar temas que nos tocan directamente a nuestros hogares y a nuestros bolsillos, que tienen que ver con las grandes discusiones en la Unión Europea, con las grandes discusiones, por ejemplo, que tienen que ver políticas energéticas marcadas a partir de los próximos años. Pues os acordaréis cuando hablábamos con Xavier Lavandeira, que estaba in situ en la COP21 de París, en la COP22 de Marrakech, cómo se puede hacer ese equilibrio. Y lo que nos toca más de cerca, hemos estado hablando de la luz, del precio de la luz, de los combustibles, del coche eléctrico, de muchas cosas que vamos a analizar con dos expertos que tenemos aquí con nosotros, y aprovechando además que va a tener una importante cita en Braganza, pues es un placer tenerlo aquí con nosotros y saludar al doctor Samuel Furfari, que además es uno de los más reputados expertos de la Unión Europea durante muchísimas décadas, pues analizando la política energética, como hace también en la Universidad Libre de Bruselas, en donde se licenció, en donde se doctoró y en donde es uno de los mayores expertos precisamente en política energética. Samuel Furfari, señor Furfari, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes. Gracias por venir, y además que va a darnos luz, nunca mejor dicho, pero más barata, esperamos, de temas que son del día a día. Y también saludamos a Manuel Lara, profesor de Planificación Energética de la Universidad de A Coruña, otro de los grandes expertos que tenemos aquí en nuestra tierra. Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas muy buenas tardes. Gracias por la invitación y espero que sea atractivo el programa y, si cabe, útil. Esperemos que sí. En sus manos estamos. Como expertos, además, pues ahí nos vamos a dejar aconsejar. Por ejemplo, señor Furfari, estamos hablando día sí y día también de la luz. Y muchos de los oyentes y televidentes dirán, es que me sube, es que sigue subiendo la luz. Esa política energética, el equilibrio en España, como experto, ¿cómo analiza lo que estamos sufriendo en nuestros bolsillos los españoles y que no son capaces de ponerle freno de acotar los gobiernos? Es que lamentablemente no es solo un problema español. También. Es un problema de todos los países de la Unión Europea. Quizá en España ha subido más porque estaba bastante barato antes. Pero hoy día España no tiene la electricidad la más cara. Hay países donde es mucho más caro, como en Dinamarca, en Alemania, en Bélgica. Entonces, España más o menos está en la media europea. Pero sí es verdad que antes era tan bajo que el precio de la luz es un problema enorme para los españoles. Claro. Ahí el equilibrio, señor Lara, también está en el salario que tiene. No solo eso, ¿no? Yo apuntaría incluso que el problema, y que tampoco es solo de España, es que en la factura que nos pasan por el consumo eléctrico se incluyen algunos conceptos que muchos entendemos que no deberían estar ahí. En los últimos años, el precio de generar electricidad se ha reducido. Sin embargo, la factura final ha subido. ¿Por qué? Porque se han metido ahí los costes. Como resumen sencillito, se han metido un montón de impuestos al ciudadano ocultos en la factura de la luz. Los costes de transporte, los costes en su momento de la moratoria nuclear, aquí en España ya se retiró ya hace unos años ese coste añadido, pero se añadieron las primas a la generación con recursos renovables, y todo eso que entendemos debería estar en los presupuestos generales del Estado, porque imagínese usted que yo soy partidario de la energía nuclear. Sí. Y digo, ¿y por qué voy a tener que pagar a los molinos de viento? Y todos esos conceptos que se han ido sumando a la factura básica dan como resultado un tremendo aumento en el importe final. Sí, porque hay que hacer un máster para aprenderse. Y no el ciudadano no es capaz solo de... aquí, repito, hay un estudio de Eurelectric, la Asociación de Empresas Eléctricas Europeas, en el que país por país ve cómo se han ido engrosando en todos los países que están asociados el coste final, simplemente para que los gobiernos dispongan de más dinero para sus presupuestos. Sí, Samuel, quería apuntar algo. La media europea del aumento es de 3,5% cada año, en la media de todos los países. Y como ha dicho el colega Lara, es debido
a la nueva política que empuja para una dirección de la política energética. Yo pienso que los fundamentales son correctos, hay que hacerlo, pero hay que explicar a la gente cuál es la consecuencia. La consecuencia es que más energías renovables intermitentes, la palabra es importante, intermitentes, hace subir la luz. ¿Por qué? Porque no existe la producción de energía eléctrica si en el mismo momento no se utiliza. La utilización de la electricidad contempla la producción y la producción la utilización. Es instantáneo. Y cuando no hay viento o no hay sol y que se necesita electricidad, ¿qué se hace? Entonces, los mecanismos hacen que sube el precio. Es verdad que el precio de los molinos y de los paneles fotovoltaicos disminuye, pero la consecuencia es que aumenta el precio de la luz. Y hay que explicarlo a la gente. No es la empresa eléctrica que sube el precio, como ha dicho, el precio de la generación baja, pero son todos los impuestos, todas las ayudas que hacen subir este precio. Y no va a parar, porque el sol... ¿No va a parar esto, señor Fanfani? No se puede parar. No se puede parar porque la energía eólica y solar sigue siendo intermitentes. Si un día encontramos soluciones para estocar la electricidad, para almacenar la electricidad, entonces sí, pero hoy día no hay soluciones. Claro, desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser el equilibrio entre apostar por la sustentabilidad de energías alternativas y todo lo que pueda ser abaratar costes, pero por otro lado, cuando están pues, las centrales nucleares, las térmicas, etcétera, y todas las directrices que firman los países en la COP21, en la COP22, en la Cumbre de París? ¿Cómo es ese equilibrio para, por ejemplo, cómo se gestiona usted que ha estado tantísimos años dentro de la Comisión Europea, de la Unión Europea? ¿Cómo se gestiona eso? Para cumplir los requisitos y, por otro lado... Lo ha dicho el profesor Lara. Hay que dar una transparencia a los costes. El coste de la producción de energía eléctrica en Europa baja. Entonces tendría que bajar el precio de la luz. Es simple. Si hay otros motivos, como motivo medioambiental o motivo del cambio climático, tiene que ser otra política que lo hacen pagar. Y no la política, no venderlo, esconderlo en la factura de la luz. Eso es un problema no solo del sector de la energía. Vivimos en un mundo hoy día donde es necesario tener mucho más transparencia. La transparencia. Salvar el medio ambiente tiene un coste enorme. Claro. Y alguien tiene que pagarlo. Y no entiendo por qué tiene que pagarlo los que utilizan la electricidad. Tiene que pagarlo el presupuesto del Estado con otro impuesto, pero no con el precio de la luz. Es igual con el precio de la gasolina. También. 3/4 del precio de la gasolina son impuestos. Aquí en Galicia todavía más, lo sabemos más. No sería normal pagar el precio de la gasolina y después pagar el precio para mantener la policía, las escuelas, las políticas sociales. Ese es el problema hoy día. Y por eso la gente no puede entender por qué sube el precio de la luz. Es normal que no lo puede entender. Sí, señor Lara, sobre este asunto, si quiere apuntar algo. Yo creo que lo básico lo hemos comentado y una posibilidad sería que, tengo entendido que al menos en algún momento en Holanda la hubo, que sería pues que el ciudadano en esa política de transparencia pudiese decidir qué es lo que quiere pagar. Es decir, si yo soy partidario de los molinos de viento, pues estoy dispuesto a pagar, sea con mi factura eléctrica o con la que sea, un poco más, pero sabiendo qué es lo que pago. En cambio, si otra persona dice, no, yo apoyo el carbón, por ejemplo, porque hay mucho y va a durar mucho tiempo, y no quiero pagar molinos de viento. Y que hubiese esa diferenciación, no ese ocultismo de meter todo allí en un saco y al final dices, lo único que veo es que va subiendo. Sí, va subiendo eso y como bien apuntaba Samuel, va subiendo
pues el precio de la gasolina, que es otro Sí. puzzle, otro Tetris que no sabemos cómo llega al ciudadano, ¿no? Y aquí en Galicia, pues todavía con el céntimo sanitario que se está aplicando en su nivel más elevado, pues el ciudadano se encuentra con esas sorpresas, esos Los bailes gobiernos de a veces cifras. lo que hacen es utilizar el mecanismo que les resulta más cómodo de aplicación, pero de una forma indiscriminada, lo cual es lo que no nos parece justo a muchos. Digo, habrá quien le parezca justo. Sí. Pero indiscriminadamente no. Imagínese usted que es ciclista. Oiga, ¿y por qué va a tener que pagar, aunque no se dé cuenta, el impuesto de hidrocarburos cuando consume energía eléctrica? Porque también ahí le afecta, puesto que las centrales termoeléctricas utilizan derivados del petróleo, en fin. O sea que estamos ahí, claro, la pregunta que les hago como expertos, ¿se podría llegar a pagar menos ahora que el ciudadano que nos está oyendo ve que sube y otro 3% este mes? El mes pasado no sé cuánto. ¿Hay alguna posibilidad o el gobierno tiene margen de maniobra amparado por la Unión Europea para poder controlar un poco más o ya esto es imparable? Esto es una consecuencia de las políticas que se están haciendo, señor El Furfari. precio de la energía primaria no sube y al revés va a bajar. Va a seguir bajando, sí. Después quizá hablaremos del gas. Sí. Y es típico de este asunto. El precio mundial baja, pero el consumidor ve que todo sube. Entonces, hay un problema ahí de transparencia, pero en un mercado abierto, el precio de la energía tendría que bajar. ¿Cómo pueden ser más eficientes? De eso hablará también en la cita de Bragança, los ayuntamientos, lo más cercano al ciudadano, la administración más cercana al ciudadano. ¿Cómo puede ser más eficiente? Despilfar energía es despilfar dinero, además de los impactos ambientales. Entonces, yo pienso que cada ciudadano tendría que tener la conciencia que es posible ganar dinero utilizando energía en un modo que no es sabiaduro. El mismo para el alcalde, es igual. Si yo hago ahorro de energía en mi casa, el alcalde puede hacer ahorro de energía en su ciudad. ¿Por qué? Por disminuir el coste total de la utilización de la energía. Lo que vemos es que hace 20 años que hablamos de eso, poco se ha hecho. En algunas ciudades se hace mucho, pero en media se hace poco. ¿Por qué no hay esta conciencia que no es solo un problema de contaminación? Es verdad. Es también un problema económico. Gastar energía es gastar dinero. Gastar dinero que sale del municipio, sale de la región, sale del país, porque importamos la energía de otros países. Entonces, no es nada complicado. Como por ejemplo, ahorrar energía. Empezando con la vivienda, entonces empezando en los municipios con los edificios públicos. Empezando a cambiar las ventanas, aislar el techo. No es necesario buscar soluciones complicadas. Solo el común buen senso ya puede aportar muchísimo. Y es por eso que la política energética de la Comisión Europea empuja a la obligación de ser más eficientes en los edificios. Es cierto. Por ejemplo, la directiva europea obliga a cada Estado miembro de mejorar 3% cada año de las superficies con una renovación energética. 3% cada año. No está mal. ¿Por qué no se hace eso también en la ciudad? Se obliga al Estado central, se podría animar por lo menos, sino obligar a las ciudades de renovar 3% al año. Es una obligación para todos los estados centrales. Me parece que se tendría que hacerlo también las regiones y los municipios. Muy interesante, pero no sé si hacemos los deberes. Ya lo acaba de comentar Samuel, ¿no? Que llevamos 20 años y que no sé en Galicia cómo lo ve usted, Mi Manuel. particular punto de vista es que todo empieza por la educación.
La educación no solo nos ayuda a ser mejores ciudadanos, sino que con ese conocimiento que nos da la educación a elegir mejores gobernantes, que son los que toman las decisiones al final, sí. Y nosotros las sufrimos. No solo Galicia, España en general es una muestra de un derroche energético lumínico tremendo, sin necesidad. Es decir, solventados lo que pueden ser problemas de seguridad ciudadana o de seguridad vial, hay un exceso de iluminación terrorífico y se han aprobado instalaciones con luminarias muy artísticas en su diseño, pero que están alumbrando al cielo y no al suelo. Pues solo en el ámbito municipal, yo entiendo, con el ahorro en iluminación y después, otra parte importante, en agua, que tiene además también, la doble y que vertiente, lo estamos sufriendo aquí que pensemos que hay ciudades en España que están aprovechando la mitad del agua que bombean, y el bombeo se hace con electricidad. Es decir, que no solo se está tirando claro. agua, sino que se está consumiendo un montón de energía en ello. Hay medidas más llamativas que, desgraciadamente, a la clase política que ha ido bajando su nivel de una forma vertiginosa, lo que le importa es la apariencia para las próximas elecciones. Y claro, cambiar las tuberías de un abastecimiento de agua del siglo XIX luce poco y lleva mucho tiempo, aparte de causar inconvenientes. Por eso pienso que lo fundamental es que los ciudadanos, que desgraciadamente cada vez nos alejamos de la reflexión, estamos en un vértigo de inmediateces que nos impiden pensar, y a lo mejor porque yo ya soy viejo pienso que está inducido desde el poder esa actitud, que seamos más reflexivos y analicemos las circunstancias que en cada caso nos interesen y en función de ello movilicemos nuestro voto en su momento. Claro. Para exigir, por ejemplo, lo que antes decíamos, oiga, efectivamente, yo soy partidario de la recuperación de residuos agrícolas, pero no me lo meta en la factura de la luz. Métalo en los presupuestos generales del Estado, claro, del partido X, que lo tiene en su programa. Otra cosa es después que cumplan el programa o no, pero bueno, algo habremos adelantado si se comprometen a que estén claramente, lo que Samuel mencionaba antes, de la transparencia. Es decir, oiga, usted no me enrolle, dígame exactamente eso a dónde va. Al ciudadano, y ahora hablaremos y les preguntaré por los ciudadanos, pero hoy leí una noticia de unas máquinas en el metro de Estambul en donde la gente va a llevar sus botellas de plástico para, sobre todo, potenciar el reciclaje allí, que van más lentos que en otros países. Entonces, metes la botella de plástico y te reduce un tanto por ciento del precio del billete, dependiendo de las botellas que metas. A veces se le pide mucho al ciudadano y no se le da nada a cambio. Recicle usted en casa, lleve las botellas hasta el contenedor que lo tiene usted a 300 metros de su casa y lleva las botellas a reciclar. Separe el tipo de residuos. Separe el tipo de residuos y la tarifa de la basura la suben cada año. O sea, que es como... Pero no me pueden beneficiar a mí porque yo estoy cumpliendo un poco, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Es interesante porque mi hijo, Antonino, es el responsable del reciclaje de plástico en Europa. Y con él aprendo mucho de las cosas. Está ayer y esta semana en Tokio, en Yakarta, y hoy en la cumbre sobre la polución en el mar en Borneo. Y es impresionante cuánto se puede ahorrar reciclando la plástica. Es un valor añadido. Claro. Reciclar plástica es buen senso económico, además del impacto medioambiental, claramente. Sí. Tiene un sentido enorme. ¿Por qué? Porque la plástica es 99% petróleo, pero el % más es un valor añadido de productos químicos que cuestan mucho dinero. Mucho dinero. Y si se recicla, se gana dinero. No solo se gana dinero, pero ya el petróleo ha dado un servicio, por ejemplo, transportar la agua en la botella o el aceite, es un servicio que se da a la sociedad. Y después se puede dar otro servicio. Entonces, una botella de plástico puede hacer 2 servicios en lugar de uno, Cierto. si se recicle. Entonces, eso es desarrollo sostenible y
pienso que es importante que los ciudadanos entiendan que el desarrollo sostenible, la primera palabra es desarrollo. Es un desarrollo económico. Porque si no hay la economía atrás de eso, cierto. no puede funcionar. Claro. Entonces, hay que buscar siempre soluciones que son buenas para el medio ambiente y para la economía. Y está claro que se puede ahorrar mucha energía con el reciclaje. Claro. El reciclaje de papel, el reciclaje Sin duda. de la plástica, el reciclaje del aluminio, El vidrio, el reciclaje del vidrio. Es algo que en Europa se ha entendido, pero hay margen para mejorar. Sí, Manuel. Sí, solo quería apuntar que efectivamente en el tema de los residuos urbanos hay mucho que cortar y me lo resumió una vez un alto cargo de una empresa diciendo que en el tema de las basuras lo menos sucio son las basuras. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. El día Luego suben los costes, claro, y no te lo explicas. Y dices, Yo me "Oiga, acuerdo pero-". que el alcalde de Villarreal, que es buen amigo de esta casa y del Eixo Atlántico, que estuvo aquí, comentó cómo era la política mancomunada de las basuras. Entonces decía algo a colación de lo que decía, que todo es un desarrollo. Claro, decía, el precio es tanto, pero no, usted descuente de lo que es el precio completo, que usted va a ganar dinero con el vidrio, usted va a ganar dinero con el plástico, usted va a ganar dinero con tal, con ese reciclado alternativo que vamos a hacer. Entonces eso descuéntelo del montante coste. total, que yo se lo voy a descontar a los ciudadanos. Claro. Entonces es una política retroalimentada interesante, ¿no? Es decir, esto tiene un beneficio, este beneficio que vaya para aquí no lo voy a repercutir en el ciudadano. Entonces, bueno, pues estaba un poco más claro, ¿no? Más sentido. Sí. Sí. Y además, no sé si aquí en España la gente lo entiende, pero las directivas europeas sobre energía renovable dicen claramente que la parte orgánica de los residuos urbanos son energías renovables. También. Es suficiente hacer una experiencia durante 2 días y analizar lo que ponemos en la basura. Y se nota que la mitad de lo que se pone en la basura proviene de la naturaleza. Claro. Papel, algodón, lo que sea, viene de la naturaleza. Y entonces es energía renovable. Utilizar la basura para producir energía eléctrica o calor es producir energía renovable. Lo dice claramente la Comisión Europea. Hablemos del diésel, que también estarán los oyentes diciendo, vamos, aprovechando que viene uno de los mayores expertos que ha venido desde Bruselas, hablemos del diésel, de la decisión del gobierno, de la gasolina, de nuestra comparativa con Europa, pero en primer lugar, Manuel, claro, encima de la mesa el impuesto al diésel, gravar más al diésel, la gasolina, en Galicia que ya tenemos el impuesto sanitario más alto. ¿En qué contexto está cuando todavía no está avanzado? Y después desarrollaremos también esto, el tema del coche eléctrico o la apuesta por los híbridos, que en otros países como Alemania, pues me paso al coche eléctrico, 10.000 euros de subvención, aquí todavía estamos un poco... A ver, yo creo que aquí coinciden varios intereses entremezclados. Por una parte, posiblemente hay unos intereses de la industria automovilística que desea vender más vehículos y si te obligan a que sean de otro tipo, pues tienen un campo nuevo de juego. Pero pienso una vez más que el principal interés es de tipo político recaudatorio y me explico. Los vehículos diésel actualmente, la contaminación realmente asociada a su trabajo es muy baja. Si a ello le añadimos que para las mismas prestaciones vienen consumiendo la mitad por kilómetro de lo que consume un vehículo de gasolina, ahí tenemos un detalle. Si usamos vehículos de gasolina, como la 3/4 partes de lo que pagamos en impuestos, el gobierno recauda más. La banca gana siempre, ¿no? Esto es como el casino, ¿no? Y ahí lo dejo. Es decir, lo que pasa es que como hay esa sensibilización con el tema de la contaminación ambiental, pues parece que nos tocan la fibra sensible diciendo, es que el diésel contamina mucho. Dice, ¿pero qué diésel?
el de 1950. Claro, o el de hace 15 Y años claro, o 20. todos pero... hemos ido detrás de algún autobús que te larga una bocanada de gases sin quemar. Eso lo explicaba un artículo Yosuyon Imaz, el ex Sí. Lendakari ahora Sabe del asunto también, sí. de Repsol. En Repsol dice, pero oiga, que es que los diésel actuales están mucho más avanzados que muchos de los coches de gasolina. Efectivamente. Que consumen mucho menos, ¿no? En cuanto a, pero bueno, como experto, Samuel, Exactamente. quería preguntarle a usted de cómo lo ve. Exactamente, como dice el profesor Lara. No hay que comparar lo que se llama hoy día Euro 6, el motor Euro 6, con el motor Euro 4 de hace 20 años. La tecnología cambia en todos los sectores. Y el sector del automóvil es el sector donde hay más investigación en Europa después de la farmacia. Es un sector con una inversión enorme porque hay mucha competitividad. Los coches europeos son entre los mejores del mundo porque hay mucha competitividad entre los varios fabricantes y el mercado no es solo europeo, es mundial. Entonces hay una investigación de punta muy alta en el sector del automóvil. Y el coche de mañana no tiene nada que ver con el coche de hoy y, pues claro, del pasado. Entonces, hay que ver todo lo que se ocurre en el coche, en el desarrollo de los coches, con un ojo muy positivo, porque está cambiando mucho y seguirá cambiando. Los coches del futuro van a gastar 2 litros de gasolina. Se está preparando eso. Entonces, no hay que decir todo eso es viejo, no. Claramente no es así. El diésel hoy día contamina menos del coche a gasolina, porque se han hecho muchos esfuerzos. Entonces, es normal, me parece normal hoy día que se evita la contaminación con coche diésel de Euro 4. Sí. Me parece normal, pero no es por eso que hay que prohibir el coche de Euro 6. Son otras cosas. Hay que ser un poco calmo y analizar los impactos de verdad. El coche a gasolina moderno produce también partículas. Claro. Produce más CO2 que el diésel. Entonces hay que ser un poco más prudente, evitar la contaminación con los coches viejos, pero no abandonar el diésel, que no, tiene un futuro enorme. Claro, lo ponía el señor Ima. El problema que tenemos es el parque móvil de España. La edad que tiene el parque móvil que... Pero ese es otro tipo de actuación, es decir, que no es convertir al diésel en nuestro enemigo. Sí, no hay que demonizarlo, ¿no? Y ahí, si queremos, aún vemos un actor más que participa de esta pequeña revolución, y es la industria eléctrica. Ahora les preguntaré por el coche eléctrico y el híbrido. La industria eléctrica algún día trata de vender y de que se usen vehículos eléctricos que les ayuda a compensar los desniveles de generación, porque lo cargaremos durante la noche y se está retrasando la puesta en el mercado de vehículos que utilicen gas natural, licuado o comprimido. Y de eso también hablaremos, pero claro, coche eléctrico que también consume energía, claro, que eso todo se retroalimenta. El coche eléctrico, el coche híbrido, ¿es el futuro inmediato, señor Furfari? ¿Cree que esto irá progresivo? Porque parece que es. No, esto en X años ya solo serán eléctricos. Aquí quiero ser muy directo. La contestación es Se lo agradezco. No. Declaro, no. El coche eléctrico ha existido antes del coche térmico, antes del coche a gasolina y diésel. El más viejo coche es eléctrico. Entonces, después se abandonó porque tenía otras soluciones mucho más fáciles. El problema no es el consumo de la electricidad. El problema es la potencia de la electricidad, que son dos nociones diferentes. Los ciudadanos no siempre entienden que la electricidad es algo muy particular. Como decía antes con las renovables, sí, es un problema enorme de la capacidad de producir energía eléctrica. He hecho algunos cálculos y sustituir 10% de los coches que tenemos hoy día con coche eléctrico
contempla un aumento del consumo de la electricidad de 2,5 o 3%. Nada. 3% más de electricidad para sustituir 10% de los coches. Entonces, sería fantástico, ¿no? Sí, no. Pero no es así, porque cuando se habla de electricidad hay que hacer la diferencia entre kilovatio y kilowatt-horas, entre megavatio y megawatt-horas. Y ahí hay un problema enorme. No voy a entrar en los detalles, pero una carga rápida de 10% de los coches que tenemos en un país, en una región, contempla doblar la capacidad de producción eléctrica, doblar la central térmica. Es que doblar. Cuando en la Semana de la Movilidad Europea, uno de los impulsores de Copenhague, del Copenhague ciclista, que es la ciudad con más bicicletas que vehículos a motor, decía, claro, esto del coche eléctrico es muy romántico, pero si todos los coches, decía, expertos nucleares, amigos míos, decía, si todos los coches europeos fuesen eléctricos, necesitamos 45 centrales nucleares más. Claro. Entonces, claro, dice, jueguen ustedes, ahí lo tienen, pónganse a jugar. Y no solo eso, Vigo, se nota, es una ciudad muy concentrada, con muchos pisos. ¿Cómo se puede pensar poner las bornas de carga de los coches en toda la ciudad? Claro. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga abrir todas las calles para poner cables nuevos, enormes, para hacerlo y hacerlo aquí deprisa? Eso no tiene sentido. Igual estamos esperando que lo pague la Unión Europea, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que lo pague la Unión Europea. No hay dinero para eso. Claro. Entonces, yo soy en favor del coche eléctrico, pero despacito. Buscar soluciones para que disminuya el precio de la luz, creando nueva central eléctrica más eficiente, con producción menos cara, y después un poco a la vez más coche eléctrico. Pero no de repente decir, quitamos el coche diésel y lo sustituimos con el coche eléctrico. Eso es de broma. Claro. Aquí se ha subido el precio del diésel, pero sin haber una política de apuesta por el coche híbrido, el coche eléctrico, de fomento de su compra. Señor Lara, no sé cómo lo ve. A ver, yo creo que usted, históricamente, ¿no? Realmente la cuestión es que el combustible diésel ha estado de alguna forma subvencionado y ha tenido un precio pues sensiblemente inferior al de la gasolina. Entonces ahora realmente, tratando de mirarlo objetivamente, lo que se está intentando equilibrar, porque además, curiosamente, mientras que la Unión Europea es una voraz consumidora de gasóleos, de combustible diésel, y en Estados Unidos, por contra, es gasolina, necesitamos importar combustible diésel y exportamos gasolinas. Ahí hay un claro desequilibrio en ese mercado también. Y entonces, bueno, se están aproximando por razón de costes, porque evidentemente la producción en sí tiene un coste, aunque, como antes apunté, el diésel, al ser un combustible principalmente utilizado antes en transporte de mercaderías, tenía un precio reducido, controlado desde el gobierno, por el simple mecanismo de ponerle menos impuestos. También. ¿Vale? Que eso es como... Aunque producirlo costase más. Claro, sí. Hablaremos ahora del gas, porque el señor Furfari también nos tiene que poner encima de la mesa algo que es muy importante, pero quería analizar, y en medio de todo esto usted hablaba de la eficiencia de las ciudades en el tema de la luz, ciudades que ya están siendo muy restrictivas, ¿no? Ciudades que impiden el paso de vehículos diésel, etc. Amberes es una de ellas, que fue de las primeras de Europa, y cada vez más ciudades, ¿no? Limitando por el tema de cambio climático, lucha contra la contaminación. ¿Nos estamos metiendo en un callejón o cómo se puede gestionar todo eso, señor Furfari, para el equilibrio entre el control de la contaminación y también el parque móvil? En todos los asuntos de desarrollo sostenible hay que admitir que necesitamos tiempo. No hay soluciones inmediatas. Recuerdo que la crisis energética empezó en 1973. Son 45 años. Sí. En 45 años hemos descubierto muchas cosas y hecho muchas cosas.
Pero no hemos cambiado todo el sistema, porque se necesita tiempo. Entonces, cuando se dice en una ciudad que se quiere hacer un cambio radical, yo no me lo creo, porque no es posible. Hay que admitir, ¿cómo se puede prohibir a la gente que ha comprado un coche hace 2 años, decirle, ahora tú no puedes utilizar tu coche? Claro. Es antidemocrático. Y no toda la gente tiene dinero para comprar un coche eléctrico que cuesta demasiado. Muchísimo. Aquí en España Entonces, mucho más. hay que admitir, queremos limpiar la ciudad, hay que hacerlo, pero también hay que tener cuenta de la realidad de la gente, del ciudadano. ¿A quién le gusta que le dice, mañana tú no puedes utilizar tu coche? Bien, si tú le dices, de aquí a 5 años, Claro, no tendrás que hacerlo, o 10 años, de acuerdo, pero no de repente. Entonces, cuidado con las soluciones simples. Solución simple a un problema complejo son soluciones erradas. el gas licuado, porque siempre que llega una feria del automóvil, salón del automóvil, aquí en Vigo hay uno, siempre se habla del gas. Se habla del gas licuado, transporte terrestre, transporte marítimo. ¿Es una realidad? ¿Está encima de la mesa de la agenda de algo que conoce usted muy bien como la propia Comisión Europea? Antes de todo, decir que si hablamos de gas natural. De gas natural, sí. Que es el metano, y no el gas de petróleo GPL, que es otra cosa. Sí, eso es la sorpresa del siglo. El gas natural es una sorpresa porque hay muchísimo gas en el mundo, es barato y no hay un dominio de unos países, porque se puede encontrar gas en muchísimos países. Y además, eso es algo fenomenal, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el gas de esquistos ha cambiado toda la política energética del mundo. Estados Unidos ha entendido que con el gas tan barato se puede utilizar el gas para transporte. Entonces, han empezado los camiones en Estados Unidos, sin ninguna legislación, sin ningún apoyo económico, sin subvención, sin reglamentos. La gente daba cuenta que hay un combustible que se puede utilizar en los camiones. Por ejemplo, la empresa de correos UPS, la grande empresa, está convirtiendo o comprando solo camiones, furgonetas que funcionan con gas licuado. ¿Por qué? Porque es más limpio y más barato. Y existe la cadena de distribución, el gas se encuentra en todos los lugares. Entonces, la Comisión Europea, cuando ha visto que en Estados Unidos se hace eso, ha lanzado un proyecto que se llama LNG, que significa gas natural licuado en inglés, LNG Blue Corridor, los corredores azules de gas, que es un proyecto donde se ha financiado camiones para que puedan circular en todas las autopistas europeas para demostrar que todos los camiones de mercancía en Europa pueden funcionar con el gas. El proyecto se está terminando. Se han percorrido millones de kilómetros sin ningún problema, sin ninguna polución. Entonces la solución existe. Y además yo animo, lo diré mañana en Braganza, a los alcaldes, que les animo a utilizar esta fuente de energía limpias en ciudades, para los vehículos de los municipios, los vehículos de la basura, por ejemplo. Sí. Pueden funcionar con eso. En California ya existe. Los camiones funcionan con gas para recoger la basura. Y además, todo eso hace menos ruido. Un motor de gas corta por 50% el ruido. Entonces, son todas ventajas que nos animan a ver la ciudad del futuro más limpia. ¿Y todo está relacionado o parte con el fracking o no? Porque se ha hablado mucho y se ha debatido mucho, por ejemplo, en España. No, el fracking que no es nada nuevo. El fracking existe de hace 50 años.
no es nuevo el fracking. Claro. No, porque en todos los pozos de parlamentos petróleo regionales en España que han sacado mociones en contra del fracking, etcétera. Eso también porque no saben. Claro, no, por eso le preguntaba. En cada 5 minutos en el mundo se hace un pozo de petróleo de gas, cada 5 minutos. Y siempre se hace el fracking, no es nada nuevo. Volviendo a su pregunta, el fracking ha añadido a los recursos de gas natural, pero sin fracking hay, en cualquier caso, mucho gas en el mundo. Claro. Y una última cuestión, los puertos, ya que estamos en Vigo, que es una ciudad portuaria, también va a ser una alternativa, una posibilidad. Sí, no solo una posibilidad, es una obligación. La Comisión Europea ha adoptado en 2014 una directiva que obliga a todos los puertos de la Unión Europea a tener las bombas, no sé cómo se dice en español, tanques para rellenar los buques con gas natural licuado. Es una obligación. Para el 2025 todos los puertos tienen que tener eso. ¿Por qué? Actualmente los buques, los barcos, utilizan el fondo del barril de petróleo, el más sucio que hay. El fuel oil a alto tenor de azufre y de metal pesados. Entonces es un desastre. Y pasar de este tipo de carburante al gas limpia el puerto, limpia el aire. Es decir, que va a tener que hacer los deberes el puerto de Vigo, señor Lara. Está en ello ya. Es decir, en Galicia en eso, quizá discretamente, pero avanzamos gracias a que tenemos una planta de terminal de gas natural licuado en la ría de Ferrol. Sí. Se está trabajando ya para poner una gasinera, o no sé cómo le llamaremos, en el futuro, para suministrar gas natural licuado en Betanzos, en concreto, a los transportes de larga distancia. Porque, aparte de las ventajas ambientales que ya ha mencionado el profesor Furfari, tiene una muy importante y es el coste. Es decir, los camiones consumen en euros menos de la mitad de lo que consumen con diésel. Caramba. Pues es una razón de peso. Y por otra parte, el puerto de Vigo está el proyecto avanzado, no sé, o no puedo o no debo decir hasta qué punto, para instalar un punto de suministro de gas natural licuado a buques. Se hizo ya hace más de un año, si no recuerdo mal, una prueba con una pequeña embarcación de salvamento alimentada por gas natural, pero aquella operación se hizo mediante un camión cisterna, simplemente para ver los problemas que podía haber en el suministro, distancias de seguridad y asuntos técnicos, pero ya tomada la decisión y en este ámbito pues se va adelante para instalar un punto fijo de suministro. Manuel Lara, Samuel Furfari, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros hablando de esos asuntos del día a día que tanto nos afectan al bolsillo, como bien apuntaba el señor Lara, vía impuestos muchas veces, cargando ahí la mano en el ciudadano, pero queríamos conocer mucho más en profundidad estos asuntos. Le agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando esta entrevista y volvemos en la radio para despedir. Hasta ahora.